Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Espero hayan tenido una linda Navidad y les deseo lo mejor para este año nuevo. En este día voy a enseñarles o voy a compartir con ustedes la receta de una tarta de raspberry, pero que también se puede hacer con blueberry y sabe deliciosa y es muy sencilla y muy rápido de hacer. Y los condimentos que vamos a necesitar son 3 tazas aproximadamente de harina de todo uso, una cucharadita de Royal, media taza de azúcar, una cucharadita de vainilla, un huevo y 4 cucharadas de leche. Vamos a cernirle la harina y regresamos en un momentito. Para los que no saben, cernir la harina es pasarla por un colador. Y ya tenemos nuestra harina cernida y vamos a agregar el polvo de hornear o Royal. También vamos a agregar el azúcar y vamos a mezclar. Estando la mantequilla todavía fría, vamos a rallarla sobre la harina. Así fría va a ser más fácil poder rallarla, que esté un poco dura. Y ya que hayamos mezclado bien la harina con la mantequilla, vamos a agregar la cucharadita de vainilla, el huevo y la leche. Y vamos a mezclar con una cuchara y después lo haremos con la mano, hasta formar una masa. Así es como ha quedado la harina mezclada con la mantequilla. La he frotado entre mis manos hasta que ya quedó bien impregnada la harina con la mantequilla. Y ahora voy a agregar la vainilla, voy a agregar el huevo, la leche y voy a mezclar con una cuchara. Y cuando ya no se pueda mezclar, lo haré con la mano hasta formar una bola. Y esa bola la voy a dividir en 2 partes, una más pequeña que la otra, solo un poquito más pequeña. Ok, voy a mezclar y regresamos en un momento. Bueno, la masa no queda con mucha humedad, puede decirse que queda seca, pero se puede trabajar. Podemos mezclar muy bien con la mano y ya que estén todos los ingredientes mezclados, vamos a formar una bola y como les dije anteriormente, vamos a dividirla en 2 partes, una un poquitito más pequeño que la otra. Vamos a ponerlos en papel plástico o en bolsitas de plástico y los vamos a llevar al congelador por más o menos entre 15 y 20 minutos. Yo he tenido que cambiar el bol o el tazón porque me quedaba muy pequeño y no podía yo mezclar bien, todo se me estaba derramando. Entonces es bueno tener un tazón o un bol un poquito grande para así poder hacer la mezcla sin ningún problema. Ok, regresamos en un ratito. Bueno, así he dividido la bola de masa, una parte un poquito más pequeña que la otra. Ahora vamos a envolverla en papel plástico o en bolsitas de plástico y vamos a llevarlo al freezer o al congelador. Y regreso en un ratito. Para el relleno de la tarta vamos a necesitar 500 gramos de raspberry o blueberry, lo que sea de su preferencia, una cucharada de maicena y 3 cucharadas de azúcar. Vamos a engrasar un molde y vamos a poner también papel de hornear al fondo. Y ahora vamos a poner el azúcar y la maicena con los raspberries. Vamos a mezclar. Bueno, hasta este punto ya debemos tener el horno precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Para el relleno vamos a necesitar 500 gramos de raspberry, 3 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de maicena. Vamos a poner el azúcar y la maicena sobre los raspberries y vamos a mezclar. Vamos a rallar la masa más grande
sobre el molde para formar la base. Ya tenemos mezclado el raspberry con el azúcar y la maicena y lo he hecho de una manera suave para que no se batan. Bueno, voy a rallar toda la harina y ahorita regreso. Así ha quedado la masa rallada y ahora la voy a esparcir en el fondo de tal manera que quede pareja y voy a agregar los raspberries y posteriormente voy a poner otra capa de masa con la otra bolita más pequeña, ¿se acuerdan? Voy a rallarla y esto va a ir encima y lo voy a meter al horno por más o menos 50 minutos. Regresamos. Bueno, he puesto la otra parte de la masa rallada también encima de los raspberries y así ha quedado. Ahora vamos a llevarla al horno por 50 minutos y regreso con ustedes en un ratito para ver cómo quedó nuestra tarta. Bueno, a los 50 minutos ha quedado lista la tarta y huele deliciosa. Quería solamente comentar algo. Estuve hablando durante el video de raspberry y blueberry y tal vez para las personas que no hablan inglés, así como yo, que hablo muy poquito, solamente quería decirles que el blueberry y raspberry son los arándanos y las frambuesas. Y bueno, así ha quedado esta rica tarta y espero que les guste y por favor que me regalen un like y lo compartan con sus amigos y familiares. Bueno amigos, así ha quedado nuestra rica tarta de raspberry o frambuesa. Espero que les guste y por favor no olviden suscribirse a mi canal y regalarme un like. Hasta pronto. Bye.